¿Qué tal? Buenas noches, sean todos bienvenidos a la séptima sesión ordinaria del Colegio de Otorrinolaringólogos y Cirujanos de Cabeza y Cuello del Estado de Jalisco. Hoy, en esta noche, pues es un día especial. Tenemos una sesión en la cual nos acompaña un profesor de Colombia y aparte, pues el profesor anfitrión es un muy buen amigo, el doctor Miguel Ángel Gutiérrez. Adelante. Muchas gracias, Raúl, por la invitación a hacer esta presentación. La verdad es que es un gusto para mí recordar a Jorge Espinosa de Colombia y bueno, viendo aquí el título de su sesión, Arte y Cirugía, en lo previo que estuvimos platicando, creo que pues nos va a ser una gran experiencia ya haber tenido en algunas otras ocasiones la dicha de escuchar y que nos comparta todos sus conocimientos científicos. Hoy nos va a compartir aparte su experiencia, bueno, contrastes de sentimientos, de emociones y de vivencias seguramente personales de él. Realmente Jorge tiene un currículo muy amplio, me limitaré a decir algunas cosas. Siendo médico cirujano de la Universidad Militar de Nueva Granada y del Hospital Militar Central, con una especialización en otorrinolaringología y posteriormente hace una especialidad en cirugía plástica facial y un fellow en cirugía plástica en la ciudad de Nueva York. También tiene más de 20 años de experiencia y ha sido expresidente de la Asociación Colombiana de Otorrinolaringología, así como de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Facial y representante por Colombia a la Federación Mundial de Sociedades de Cirugía Plástica Facial. Obviamente es miembro de múltiples sociedades científicas y además es Board Certificate emitido por la Federación Internacional de las Sociedades de Cirugía Plástica Facial. Y pues bueno, su amplia práctica privada desde hace 20 años con resultados totalmente satisfactorios. Jorge Espinosa ha sido reconocido como uno de los 100 mejores cirujanos cosméticos del mundo, así como también en las áreas de cirugía plástica facial, cirugía de nariz, seguridad basada en la anatomía de cirugías de cara. Realmente pues, ha viajado por todo el mundo, tiene una amplia experiencia y además ha sido elegido allá en Colombia por empresas de medicina prepagada, clínicas y hospitales, como uno de los 15 médicos de mayor prestigio, esto en el 2005. Esto solamente por citar algunas de los grandes logros de nuestro buen amigo Jorge, el cual quiero comentar lo que llegué a conocerlo por medio del doctor Rodolfo Lugo, quien nos hizo el favor de contactarnos hace 11 años ya aquí al Colegio de Otorrinos, y aquí lo tenemos en esta foto compartiendo una mesa redonda con pues profesores mexicanos de alto renombre y obviamente pues no nada más compartiendo el estrado, ¿no? Sino también experiencias y degustando algunos digestivos, platicándonos de su bella Colombia y la verdad, gran amigo, entrañable, al cual le agradezco nuevamente que en esta ocasión siga participando con nosotros, aunque sea vía remota, y ahora pues aquí apoyando a la gestión de nuestro presidente y también gran amigo, el doctor Raúl Durán. Así que, pues sin mayor preámbulo ni nada más, estoy seguro que esta sesión va a cumplir con todas las expectativas trazadas y será un placer volver a escucharte, Jorge, de nueva cuenta. Te dejo al público aquí adelante y retomamos al ratito algunas preguntas y respuestas. ¿Te parece bien? Claro que sí, Miguel, eres muy generoso con la presentación. Realmente, hace ya 12 años nos veíamos mucho más viejos en esa época.
Así es, la verdad que estamos mejor en esta ocasión, Jorge. Hemos venido rejuveneciendo. Muchas Sí, gracias por la invitación. Para mí es un honor siempre compartir con ustedes en Guadalajara, en México. Y yo me siento mexicano y eso. me gusta eh, poder participar en todo este tipo de actividades que son importantísimas para la educación, no solamente de la parte médica, sino también del alma con relación al arte y a todo eso que nos hace vivir un poco más y sentir un poco más. Excelente, Jorge. Pues adelante. Vamos a hablar de un tema que es bien interesante, que es apasionante para mí, es acerca del arte y la cirugía plástica facial. Y la conferencia se llama Entrecerrando los ojos, porque una de las técnicas que utilizamos para poder apreciar mejor las obras de arte y que podemos también utilizar cuando estamos haciendo cirugía es entrecerrar un poquito los ojos para poder ver la imagen con un poco menos de ruido, ver un poco más solamente la parte importante y entender qué es lo que estamos viendo enfrente de nosotros. Por eso se llama entrecerrando los ojos. Hablaba hace unos minutos con Miguel y hablábamos del arte, que el arte tiene una característica que es creatividad puesta en movimiento. Este es un dibujo que yo estaba haciendo y si ustedes se dan cuenta, el lapicero se mueve de lado a lado, de esquina a esquina en el dibujo y va corrigiendo, va reemplazando, va sombreando hasta obtener una cara. Cuando uno está en cirugía es diferente. Cuando uno está en cirugía todos los momentos son planeados. Cada instrumento, cada vez que uno levanta la piel o diseca el cartílago, tiene que ser precisamente monitorizado para que al final el resultado sea lo que estamos buscando. Entonces el arte y la cirugía son cosas que conceptualmente son muy diferentes. Vamos a hablar un poquito del arte y de la parte estética. Cuando uno habla del arte, es la habilidad para hacer algo, la habilidad para producir una obra artística. Pero cuando uno habla de estética, está hablando de la percepción. ¿A qué me refiero con eso? Cuando uno ve este dibujo, uno no solamente sabe que es una persona que se está cayendo, sino que es probable que le diga que el piso está resbaloso. Y uno tampoco se acercaría a ningún sitio que tuviera una calavera como esta, porque probablemente quiere decir que hay peligro. Pero un símbolo como este, que es de radioactividad, requiere un poco más de conocimiento para poder entender de qué se trata. Entonces, cuando uno habla de estética, habla también de la percepción que se llena de la historia y del conocimiento que tenga uno de lo que está mirando. Por ejemplo, esta es una fotografía que podría ser de cualquier bebé, pero si nos alejamos un poco, vemos que es la hermana de esta muchacha, y esta muchacha cuando está un poquito más grande, es esta señora que tiene un bebé, y ese bebé soy yo. Entonces, esa fotografía ya tiene un poquito más de sentido, porque lo acerca un poco a la persona que lo está presentando. Pero además, si les cuento que este, por ejemplo, es un dibujo de cualquier bebé, cuando les cuento que es el dibujo que yo hice apenas nació mi hija Mariana, que cumplió ayer 18 años, fue un dibujo que hice en el hospital cuando ella nació, y esta es la fotografía de ella en este momento, pues ese dibujo que antes era de un bebé cualquiera, se convierte en un dibujo que tiene un sentido mucho más importante cuando conocemos la historia que hay detrás de eso. Bueno, el ser humano es la única especie que reacciona a la estética, pero no solamente reacciona a la estética, sino que la modificamos. Por ejemplo, si vemos esta fotografía, podemos pensar que se puede ver mejor si hacemos algún tipo de modificación, como el que hicimos en esta cirugía de nariz y de mentón. Ninguna otra especie en la Tierra reacciona a la estética y la trata de modificar como el ser humano. Y eso es parte de lo que nos hace a nosotros seres humanos. Como cirujanos faciales, como otorrinolaringólogos,
reaccionamos todos los días a la estética y todos los días estamos entrenándonos para ver cómo podemos modificar lo que tenemos y hacer que se vea mejor. Por ejemplo, aquí tenemos una fotografía prequirúrgica de nariz, tenemos como nos gustaría que quedara, y si superponemos ambas imágenes encontramos en gris el cambio entre una imagen y la otra imagen. También es muy importante cuando hablamos de estética hablar de simetría. Aunque nadie tiene una cara completamente simétrica, una muchacha tan bonita como esta, cuando tiene la nariz torcida, esa nariz se roba toda la atención. Una cirugía en donde podemos poner la nariz en la mitad cambia realmente la percepción de la cara de la persona, haciendo que la parte más atractiva del rostro, como el óvalo facial, los ojos y los labios, sean mucho más protagónicos y mucho más bonitos. Bueno, todo tiene que relacionarse con la naturaleza. La naturaleza es nuestro principal educador, nuestro principal maestro cuando hablamos de cirugía. Y tomando prestada una frase del doctor Keith Laferrière, si el resultado de la cirugía no se ve natural, podemos decir que tampoco se ve bien. Es por eso que cuando uno va por la calle y ve a una persona que tiene una cirugía de nariz que puede ser bonita, pero se ve rara y no se ve natural, ya esa cirugía ya no es tan buena. Tenemos que tratar de que se vea natural, de que la nariz, que la cara cuando la intervengamos, se vea absolutamente natural, porque así la estética y el arte también cobran su mayor significado. Bueno, el arte y la estética tienen que ver mucho con la forma como vemos las cosas. Y a veces vemos cosas que no están. Por ejemplo, podemos tener claridad que aquí hay unos triángulos, pero si ustedes miran con cuidado esta imagen, los triángulos realmente no existen. Los triángulos están siendo producidos por las imágenes de alrededor. Entonces los triángulos no están y sin embargo los podemos ver. A veces no vemos cosas que sí están. Este es un dibujo que es muy famoso en donde la mitad de las personas ven a una vieja de 80 años mirando con melancolía hacia el piso y la otra mitad ven a una joven atractiva mirando hacia el horizonte. Pues bien, depende un poco de la forma como veamos esta imagen. Si la vemos así o si lo vemos así. Son dos imágenes completamente diferentes. Entonces a veces nos toca esforzarnos un poco para poder ver las cosas desde otro punto de vista. A veces también vemos cosas que no pueden existir, como por ejemplo esta imagen. Es una imagen que solamente existe en el dibujo y en nuestra imaginación. O este otro dibujo que cuando uno lo mira con cuidado comienza a confundirse porque uno no sabe realmente dónde están las patas del elefante. También a veces no creemos lo que estamos viendo. Si yo les digo que en esta imagen todas las líneas horizontales son paralelas, probablemente ustedes no me van a creer, sino hasta que yo superponga unas líneas encima y quite la imagen de fondo. Entonces, la visión, la forma como vemos las cosas, puede alterar de manera importante lo que percibimos en esa imagen. Y a veces requerimos un poco más de información para saber qué es lo que estamos viendo. Como este rostro, que es una pintura que hice ya algunos años en óleo sobre madera. Pues bien, ¿por qué es importante esto en cirugía? En cirugía también todo depende de la forma como nosotros vemos las cosas. Tenemos que asegurarnos que lo que veamos sea realmente lo que está. Pero también pasa lo mismo que en el arte. A veces vemos cosas que no están. Si yo fuera a operar a este paciente, pensaría inmediatamente en quitar esta montañita de la nariz, para que la nariz quedara un poco más recta. Pero si levantamos un poco la nariz y la proyectamos un poco, ya no es necesario tocar esa montaña de la nariz. Entonces esa jiba realmente no está. Esa jiba es parte de una nariz que necesita ser armonizada para obtener una figura un poco más balanceada en la cara de esta persona. A veces no vemos cosas que sí están. Entonces, estas son una fotografía de antes y después de una paciente, que solamente vemos el cambio cuando ponemos una luz cenital, una luz desde arriba, y nos damos cuenta de las bolsas de grasa que tenía en el párpado inferior que ya no están en el posoperatorio.
y a veces vemos cosas que no deberían existir. Por ejemplo, esta es una cicatriz muy grande, un queloide, de una otoplastia en la herida retroauricular que creció sin control. Y entonces tenemos que repararla. A veces también vemos cosas y no creemos que no son lo que vemos. Esta es una paciente que vino, y esta fotografía la tomé cuando vino al control, después de 5 años de haberla operado, de nariz y de mentón, y ella me decía, doctor, yo no estoy tan contento, yo creo que no estoy tan contenta, yo creo que el mentón no me quedó tan bien como me gustaría, pienso que debería ser un poco más grande. Pero cuando vemos la fotografía de antes, el punto de partida, nos damos cuenta que hay una gran diferencia y que esa persona ya no estaba viendo su rostro como realmente era cuando la operamos. Tenemos entonces la obligación de entrenar lo que vemos para poder ver con un poco más de claridad la realidad que está enfrente de nosotros. A veces no sabemos qué es, sino hasta que vemos el punto de partida. Entonces esta es una señora que se ve bastante bien, pero se ve mucho mejor cuando la comparamos a como era antes de una cirugía de rejuvenecimiento. Muchas veces tenemos que esforzarnos en ver cuál fue el punto de partida para entender qué es lo que estamos viendo. A veces la luz con la que nos evaluamos es diferente, y esto es algo que me pasa todos los días en consulta. Los pacientes llegan a decirme, doctor, es que mire, es que tengo esto y esto y esto, y a veces yo no lo veo, sino hasta que yo uso una luz cenital, una luz en el techo, parecida a la que usan los pacientes cuando se están viendo en el espejo en el baño de la casa, o en el ascensor cuando salen del edificio. Tenemos que tratar de ver las cosas como lo ven los pacientes. Por ejemplo, esto es una fotografía que cuando ponemos luz nos damos cuenta realmente los valles y las montañas del rostro y nos damos cuenta qué es lo que tenemos que modificar eventualmente para mejorar la apariencia y el balance de esta cara. A veces magnificamos los problemas, a veces los vemos un poquito más grande de lo que realmente son y a veces la tecnología nos ayuda a ver esos problemas un poco más grandes. Con toda seguridad los cirujanos que nos están viendo se han dado cuenta que cada vez los pacientes llegan preguntándonos más, oiga doctor, yo quiero modificar mi nariz porque cuando me tomo una selfie la veo de tal manera. Quiere decir que solamente está modificando la forma como se ve a través de un dispositivo tecnológico. Es importante que lo tengamos claro, porque cuando lo tenemos claro podemos ver lo que está viendo el paciente y poderlo modificar de tal manera que el paciente quede feliz con lo que estamos haciendo. La tecnología puede magnificar o crear esos problemas. Muy bien. Una de las técnicas que tenemos para ver las cosas con un poco más de claridad cuando estamos hablando del arte es del espejo negro. Miren si quieren un poco mi imagen un segundo. Si ustedes ven el celular, sin activar el celular, sin activar la pantalla, es un celular que se ve negro. Si ustedes se reflejan en ese espejo negro, que es la pantalla del celular, se van a eliminar la gran mayoría de los detalles y queda solamente lo esencial. Les voy a pedir el favor que miren esta imagen entrecerrando un poquito los ojos y poco a poco, en la medida que yo alejo la imagen, ustedes se van a dar cuenta que cuando disminuimos el ruido y la información que no es importante, comenzamos a ver una imagen ya reconocible en esta imagen que al principio era solamente un cuadro abstracto o una fotografía abstracta. También es importante dentro del concepto del arte que veamos no solamente la figura, sino veamos también los espacios vacíos que hay alrededor de la figura. Es decir, no solamente la imagen en negro, sino también la imagen en blanco, porque eso nos completa un poco la tridimensionalidad del objeto que estamos viendo en una imagen bidimensional. Bueno, cuando hablamos de nariz, es importante que no solamente veamos la nariz, sino veamos el contorno alrededor de la nariz que se produce por el espacio vacío del aire alrededor de la cara. Y esos son los famosos espacios vacíos que nos permiten ver la nariz de dos maneras diferentes. Y al verla de dos maneras diferentes, tenemos doble cantidad de información y podemos modificarla de una mejor manera. Los famosos espacios vacíos, que hacen la diferencia entre una nariz
con una montañita y poco balanceada y una nariz un poco más armónica. También podemos robarle al arte la necesidad de ver las estructuras tridimensionalmente. Cuando estamos operando, es probablemente un error mirar la nariz solamente desde arriba, porque la nariz es tridimensional y deberíamos movernos alrededor de la nariz para poderla ver de todos lados y saber qué es lo que está pasando con esa estructura tridimensional que estamos modificando. En cirugía, entonces es muy importante mirar la nariz desde arriba, desde abajo, agacharse, moverse para tener toda la información tridimensional de lo que estamos modificando en la cara. Yo siempre marco la nariz cuando estoy operando y siempre me muevo alrededor de la cara varias veces para encontrar realmente la verdad de lo que estamos consiguiendo y tratar de obtener una nariz más predecible, una cara más armónica y más balanceada. Es importante también entender cómo funciona la fotografía. No solamente entender que las selfies en la medida que acercamos el celular a la nariz y a la cara, distorsionan la cara, sino que también de la manera como miremos cambia la imagen. Les voy a pedir que miren esta imagen en la pantalla de una manera diferente. Tápense un ojo, mírenla y luego tápense el ojo diferente. O si quieren hacerlo de otra manera, cierren un ojo y abren el otro y lo hacen intermitentemente. Y de esa manera se van a dar cuenta que parece como si la mano se estuviera moviendo, el dedo se estuviera moviendo. Eso se llama paralaje y se produce porque nuestra visión es binocular. Y es una de las herramientas que se han tomado los astrofísicos, por ejemplo, para medir la distancia de la Tierra a la Luna, pero también para entender que cuando nosotros estamos viendo una imagen de una persona, estamos viendo una imagen tridimensional y no bidimensional. Uno de los artistas más importantes de California, que se llama David Hockney, hizo un experimento fotográfico en donde fotografió el retrato de una señora como se vería si le tomáramos fotografías enfrente de cada una de las áreas y no solamente la fotografía como tomamos normalmente del rostro de una persona. Si se dan cuenta, hay mucho más información en esta fotografía que cuando tomamos una fotografía tradicional, pero también es un poco más confusa. Quiere decir que cuando uno está viendo con ambos ojos tridimensionalmente y teniendo dos puntos de vista diferentes que confluyen en la imagen, el cerebro integra ambas imágenes y le da a uno una imagen tridimensional. El cambio de la pintura y del arte moderno lo hizo Picasso cuando identificó esto y lo convirtió en algo que se llama el cubismo, en donde hace un retrato parecido a la fotografía que hizo David Hockney, el retrato de una persona viéndola desde diferentes puntos de vista. Por ejemplo, la nariz vista de lado, el ojo visto de frente y el pelo y la mano vista desde atrás. También como cirujanos es muy importante que identifiquemos cuáles son las partes que son favorables y no favorables del rostro de las personas, para preservar lo que es favorable y modificar lo que es desfavorable. Entonces tenemos que tratar de identificar todos los factores que alteran la imagen que estamos viendo. Por ejemplo, esta es una imagen que es exactamente igual a esta, excepto que hicimos una modificación en la nariz y en el mentón. Cuando hacemos una tercera imagen en donde modificamos la nariz y el mentón, nos damos cuenta que esta imagen es más equilibrada que la de la derecha, que le falta mentón, o que la de la izquierda, que tiene una punta de la nariz caída y una montaña en la nariz. También, otra de las cosas que nos permite utilizar el arte y nos ayuda a ver las cosas de manera diferente es cuando nos permite integrar los conocimientos anatómicos, por ejemplo, en este caso que tenemos disecciones anatómicas con gráficas para poder explicar un poco cómo funciona la anatomía de la cara y cómo la podemos intervenir para obtener resultados quirúrgicos. En este caso hemos mezclado dos imágenes, una gráfica con una disección en donde vemos el sistema musculoneurótico superficial de la cara levantado, que es el plano de disección de una retinoplastia. Entonces, si somos capaces de ver una imagen e identificar qué es lo armónico y qué es lo disarmónico,
y podemos aprender eso un poco del arte, podemos intervenir ese rostro y hacer que se vea más balanceado, como en este paciente que operamos con mi esposa, que es cirujana maxilofacial, donde se le hizo una cirugía de nariz, un Lefort de avance y una cirugía mandibular para obtener un resultado mucho más armónico. También tenemos que ser capaces de ver e imaginarnos cómo va a quedar. Hay que recordar que cuando uno es capaz de ver en la mente el resultado, es más probable que lo pueda conseguir. Por ejemplo, esta paciente tiene una nariz muy poco proyectada en la punta. Toca sacar esa punta casi 5 o 6 milímetros. Para eso, entonces ponemos injertos en la punta de la nariz para poder crecer la punta de la nariz y hacer que se vea más grande y un poco más armónica. Pero nunca sabríamos que esto es lo que tenemos que hacer si no somos capaces de ver en la mente el resultado que queremos obtener. Hay una frase muy importante que es que todas las cosas se crean dos veces. Una en la cabeza y otra cuando realmente la estamos haciendo con las manos. Aquí estamos tallando un injerto del tabique de la nariz de esta paciente para ponerlo en forma de escudo en la punta de la nariz y mejorar la forma de la punta de la nariz, haciendo que esa nariz se vea más grande y un poco más armónica. ¿Qué es lo que estamos viendo en esta fotografía? Una nariz un poco más armónica porque está más grande y porque se ve más balanceado el rostro. Y la nariz hace también que el rostro se vea mucho más bonito. Bueno, esto es muy importante. Acaba el sol. Pero si no eres más que un gato. Un gato risón que lava con su fría luz. No, espérate. Por favor, no te vayas. Tercera estrofa. En tu honor. No, ya no. Gracias. Solo quiero saber qué camino debo tomar. Pues depende a dónde quieras ir tú. Eso no importa. Si tú me dices... Entonces, realmente no importa el camino que escojas. Esta es una de las frases que yo utilizo con mucha más frecuencia desde hace algunos años con mis residentes y mis estudiantes, diciéndoles que realmente, si uno no sabe de dónde va, pues cualquier camino da lo mismo. En cirugía de nariz y en cirugía de cara, si uno no sabe de dónde quiere llegar, es muy poco probable que llegue y realmente no importa qué camino tome. Lo más importante entonces cuando uno está pensando en cirugía es que seamos capaces de saber qué es lo que queremos conseguir. Para eso podemos utilizar, por ejemplo, este tipo de programas de computador que nos dicen exactamente qué es lo que hay que modificar para obtener el resultado que queremos. Si uno no puede saber qué es lo que quiere conseguir analizando las fotografías, tomando medidas, pintando, midiendo, ni sueñe que lo va a conseguir en cirugía. Entonces, es muy importante que planeemos un poco, que entendamos qué es lo que queremos conseguir para que en últimas sepamos qué camino debemos tomar. Bueno, ¿cómo puede influir el arte en el trabajo de un cirujano? Realmente el arte puede mejorar la creatividad de las personas. Este es un retrato que hice en el taller, en mi taller de pintura, un retrato que hicimos con cinta pegante para conmemorar el natalicio de un gran productor cineasta alemán. Entonces poco a poco íbamos colocando pedazos de cinta pegante en el vidrio y generando este tipo de imagen. Y también lo reprodujimos con los pedazos de esparadrapo micropore que nos sobraban en cirugía. Hicimos sobre la ventana del quirófano, mientras cambiábamos de paciente, un ejercicio de creatividad utilizando las herramientas que teníamos. Y fue poner ese esparadrapo en un vidrio esmerilado o un vidrio blanco para obtener este tipo de imagen. Les voy a mostrarle una visión un poquito más global del asunto. En la sala de cirugía lo que podemos hacer con solamente el esparadrapo. Y la idea es poder usar todos los recursos. Uno de los artículos que publicamos hace como unos 4 años fue basado en un artículo de un doctor mexicano en donde tomamos lo que quitábamos de la jiba de una nariz
y lo utilizábamos para reconstruir el resto de la nariz que tocaba cambiar. Entonces, esto, por ejemplo, es lo que quitamos de la jiba de la nariz de este paciente. Y en vez de botarlo, como se hace muchas veces, sacamos el cartílago de esa jiba, lo tallamos y de ahí sacamos los injertos. En este caso, sacamos 2 injertos de espaciamiento, un injerto de un poste con escudo, que lo utilizamos para modificar la forma de la nariz de esta paciente y hacer que, una vez en la punta de la nariz, nos cambiara la forma de la punta utilizando los recursos que habíamos tomado del dorso de la nariz. Este es un experimento que hicimos hace ya 3 años. Lo reunimos con otros 2 artistas, con una bailarina y un músico, y creamos una serie de dibujos en el Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá. Lo que hacíamos era utilizar pintura, y mientras que sonaba la música hecha por un pianista, yo pintaba a la bailarina. Tenía exactamente 6 minutos para pintar cada dibujo, y en la medida que se hacía cada dibujo, ese dibujo se suspendía en el techo del museo que teníamos en ese momento. Estábamos utilizando todos los recursos que teníamos para obtener una obra de arte que era la mezcla de varios dibujos y el trabajo colaborativo de 3 artistas. Y esto fue un poco lo que obtuvimos. Soltábamos los dibujos y se suspendían en el techo del museo donde estábamos trabajando. En cirugía tenemos que tratar también de utilizar todos los recursos que tengamos y tratar de utilizar todos los recursos interdisciplinarios que tengamos: la instrumentadora, el ayudante, el residente, nuestros profesores y nuestros estudiantes pueden hacer la diferencia cuando estamos buscando un resultado. En este caso, por ejemplo, estamos haciendo una planeación muy cuidadosa y dibujando el ala de la nariz para recortar un poco el ala de la nariz que es necesario estrechar para que la nariz se vea un poco más delgada. Y esto también es tomado del arte. El dibujo, la planeación previa, que normalmente se hace en algunas obras de arte, es fundamental en la cirugía para poder obtener el resultado que estamos buscando. También el arte nos permite mejorar la habilidad para enseñar. Entonces nos permite hacer dibujos que nos permiten conceptualizar y mostrar lo que estamos haciendo. Hace 2 años estuve de paseo con mi familia en el Amazonas, en la gran selva del Amazonas. Estas son fotografías de ese paraíso que existe en el mundo. Para contarles un poquito el arte, cómo puede conceptualizar las cosas, hay que saber que el Amazonas es una gran masa de bosque en Sudamérica. Esa gran masa de bosque está llena de una fauna que es irreemplazable y que uno puede estar en contacto con esa fauna y puede uno afectarse directamente por esa fauna. Pero también es importante saber que esa fauna y esa selva está en peligro. Esa selva que produce el 20% del oxígeno del mundo, que aloja el 10% de la fauna de todo el mundo, y es el área del 50% del bosque lluvioso de todo el mundo, está en peligro. Desde el año 2019, más o menos por esta época, por el verano, se quema una gran cantidad de selva y se pierde biodiversidad y se pierde fauna y se pierde parte del futuro de la humanidad. Yo puedo decir eso con esta frase: si no cuidamos la naturaleza, produciendo menos emisiones de dióxido de carbono, racionalizando el uso de los recursos, y puedo demorarme 20 minutos para tratar de transmitir un concepto que puedo transmitir mucho más fácil usando un concepto tomado del arte. Con una sola fotografía relacionada con la selva amazónica, puedo decirle al mundo que los pulmones de la Tierra se están acabando porque no estamos cuidando adecuadamente nuestra selva. Entonces el arte nos ayuda también a concretar conceptos. El arte también nos ayuda a permitir, durante la planeación de los procedimientos quirúrgicos, conseguir mejores resultados. Cuando yo voy a operar a un paciente, no solamente hago una planeación periquirúrgica en el consultorio, sino que la reviso con el paciente en salas de cirugía y en últimas, solamente en ese momento,
comienzo el procedimiento quirúrgico buscando obtener lo que estaba buscando. También, cuando yo estaba haciendo mis rotaciones en Nueva York de cirugía plástica facial o en Bogotá o haciendo el fellow, un solo dibujo me permitía entender gran parte de lo que el cirujano llevaba haciendo en la media hora antes de la cirugía. Entonces, el arte y la habilidad para, en este caso, dibujar, nos permite conceptualizar y transmitir toda la información en unos pequeñas cantidades de tiempo, mucho más pequeñas que cuando uno está haciendo una cirugía como esta. Yo puedo hablarles de la anatomía de la arteria facial en esta edición anatómica, o puedo simplemente mostrarles un esquema que nos resuma todo y nos permita entender más rápidamente el concepto de la anatomía. Igual, como dice este gran artista Anish Kapoor, todas las ideas crecen de otras ideas. Normalmente estamos parados en el conocimiento generado por las demás personas, en el arte y en la medicina. Aquí vemos Esta es una fotografía tomada de disección toda la parte lateral. de esta exposición que la mayoría de gente ha visto. Y ahí tenemos los Es músculos como en el absolutamente ojo. fantástica. Y son ideas Es decir, tomadas donde de otras se disecciones son que se hicieron durante mucho tiempo para enseñar anatomía. También, cuando uno trabaja en el arte, específicamente en la pintura y en las artes visuales, uno también entrena sus ojos para percibir de una manera más clara las proporciones y la anatomía, de tal manera que las pueda llevar un poco más a la vida real. El arte, por supuesto, también se convierte en un buen tema de conversación. El que quiera venir, lo invito a mi taller de arte cuando venga aquí a Bogotá y les muestro un poquito qué es lo que hago yo allá. Estaba reunido con un invitado internacional que trajimos para que nos hablara de cirugía plástica de la cara, y después de haber dado muchas conferencias nos sentamos en el bar del hotel y yo hice un pequeño dibujo con un esfero y con el café. Este es parte del café, de la bebida que eché sobre el papel para obtener este resultado, que en últimas terminó siendo el retrato de Jonathan Sykes. Con la buena fortuna que mi amigo Jonathan Sykes siempre presenta ese dibujo en todas sus conferencias, hablando de su amigo colombiano que una vez lo pintó con café y con esfero en un bar de un hotel después de dar una conferencia. Entonces el arte definitivamente también puede ser un buen tema de conversación. El arte, entonces, es una herramienta que podemos tener para crecer un poco más nuestras habilidades de percepción, para ayudarnos a conceptualizar ideas que son complejas, para ayudar a transmitir conceptos de manera más rápida y más clara. Y en últimas, esto nos puede ayudar a ser mejores cirujanos y también mejores artistas. Si el cirujano toma prestadas algunas cosas del arte, entonces puede ser un mejor cirujano. Voy a contarles una historia triste. Este es mi hermano. Mi hermano hace más o menos 4 años se fue a vivir a Canadá y estaba viviendo el sueño canadiense. Se fue con su esposa y sus 2 hijos pequeños, en esa época de 4 años de edad, y allá le diagnosticaron un cáncer de páncreas. Y fue una etapa muy complicada de mi vida, porque me tocó hice el esfuerzo y me dediqué todos los meses que le quedaron, que solamente fueron 5 meses a mi hermano de vida, a acompañarlo hasta que pues nos dejó de acompañar acá y se fue a acompañar a nuestros seres queridos que se habían ido antes. Pues bueno, yo traté de transmitir en el arte un poco de lo que estaba sintiendo. Y esta fue una obra de arte que fue creada alrededor de la sensación que tenemos de falta de permanencia y la falta de control que tenemos de lo que está dentro de nosotros, de nuestro ADN, de nuestra propia información genética. El arte también nos puede ayudar a hacer un poco más evidentes los sentimientos, a hacerlos un poquito más fáciles de transmitir. Y con esta pandemia loca, que ya me contó el doctor Miguel, que lo tuvo hospitalizado varios días y que ha cobrado la vida de grandes amigos y compañeros nuestros y que aún sigue
generando desastres en el mundo, también me obligó a generar una obra de arte con relación a eso, pensando también en que tenemos que tratar con todas nuestras fuerzas de que esto no vuelva a pasar y aprender de todo lo que está pasando. Aquí vemos a un médico salvando la vida de una persona, a un espectador mirándonos sin saber exactamente qué va a hacer, y a los cuerpos de varias personas abandonándonos rápidamente hacia el cielo. Eso es parte de lo que se puede hacer con el arte. Esta es mi hija Catalina, mi hija de la mitad, acompañándome en el taller. Pues bien, como cirujanos plásticos faciales solamente trabajamos en la imagen, pero a través de la imagen logramos que las personas sean más felices y más jóvenes. Pero tenemos que aprender a ver cómo ven los artistas. Y una forma importante de aprender a ver, y para entender lo importante que es aprender a ver, les quiero mostrar la experiencia de esta persona. Esta persona tomó un curso de pintura que es muy famoso en Estados Unidos, que se demora 3 días. Y este fue el dibujo que hizo el viernes en la tarde. Y este fue el dibujo que hizo el domingo en la tarde, solamente 2 días después. El curso se llama Dibujando con el lado derecho del cerebro, de Betty Edwards. Y lo que hace ella, no le puso más manos o más dedos a la persona que aprendió a dibujar en 2 días. Lo que hizo fue enseñarles a ver de manera diferente. Entonces, cuando uno ve de manera diferente, puede hacer las cosas de manera diferente. Esta es una pintura de un autor que se llama Freud, sobrino del gran psicólogo. Y si ustedes ven a través de la piel de esta persona, uno puede ver los músculos, puede ver las facciones, puede ver el movimiento de la cara y de la mímica. Tenemos que aprender a ver cómo ven los artistas. Tenemos que identificar qué es lo que hace que algo se vea más bonito, entenderlo, observarlo y apropiarnos de eso, comprenderlo, para poderlo utilizar con nuestros pacientes. Identificar cuáles son esas cosas que mejoran y esas cosas que deterioran. Porque si una persona tiene pensamientos desagradables, eso comienza a notarse en la cara. Pero si tiene pensamientos desagradables todos los días, todas las semanas, todos los años, la cara comienza a verse cada vez más fea hasta que incluso no se soporta mirarla. Ese es el caso de estas fotografías tomadas por Lee Jeffries en Nueva York de indigentes que han vivido una vida muy complicada, muy dura. Y uno lo puede ver en cada uno de los surcos y las arrugas del rostro. Uno puede ver a través de la piel. Pero si una persona tiene buenos pensamientos, nunca se va a ver mal. Uno puede tener una nariz muy fea, la boca torcida, una papada grande, unos dientes torcidos. Pero si tiene buenos pensamientos, ellos van a brillar en su rostro como rayos de sol que siempre le harán lucir bien. Pues bien, de eso se trata mi conferencia. De que saquemos del arte todo lo bueno para que lo podamos aplicar como médicos y como cirujanos. Para que lleguemos a ser viejitos más felices, para que lleguemos a ser viejitos con una comunidad más tranquila y más humana. Bueno, muchas gracias por la invitación. Espero poderles haber transmitido un mensaje. Bueno, estamos aquí con nuestra paciente paciente. y queremos hacerle unas preguntitas. ¿Cuánto tiempo llevamos de cirugía? Llevamos 7 meses de cirugía. ¿Y cómo te has sentido con el procedimiento? Muy bien, la verdad, muy bien. ¿Cuál fue el piropo más bonito que te echaron después de la cirugía? Ay, no sé. que parecía una obra de arte porque era muy simétrica. Ay, qué rico. Lindo, ¿no? Qué bien. Entonces, eso es un poco de lo que queremos conseguir. Pacientes que sean más felices. Y si nuestros pacientes son más felices, nosotros, con toda seguridad, también vamos a ser más felices. Bueno, pues, muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. La verdad es de que me quedé corto al decir que iba a ser una excelente plática. Fue maravillosa. Realmente coincido contigo en que obviamente la belleza, como lo has manifestado tú, ese concepto de belleza realmente
pues sigue siendo universal, ¿no? Es muy perceptivo realmente, y que en nuestras cirugías, como en la vida también, ¿no? Pequeños detalles, como tú nos comentabas, hacen una gran diferencia, hacen realmente lo importante, ese feeling de tenerlo, de imaginarlo, de tenerlo tridimensional en tu cabeza y poderlo plasmar posteriormente ya con tus manos, ¿no? Realmente en un modelo. Entonces, en toda la historia de la humanidad siempre se ha debatido mucho sobre estos conceptos armónicos de belleza, faciales, estructurales, donde cada etapa ha aportado lo suyo, ¿no? Probablemente el Renacimiento, estarás de acuerdo, nos dio gran parte de lo que hasta a la actualidad manejamos, ¿no? Todas las reglas de oro, las estructuras, los índices faciales y grandes maestros que nos han dejado perlas importantes, por mencionar algunos, ¿no? Tiziano, Rafael, Leonardo, Miguel Ángel. Y actualmente, en la época moderna, injusto sería no agregar a la lista el nombre de Jorge Espinosa, quien nos ha dado hoy un gran concepto y enseñanza a base de todo el trabajo que haces día con día, Jorge. Y pues yo te digo que recordemos y que ojalá puedas, ahorita que salgas de tu consultorio, tener la dicha de tomar algún digestivo, como en algunos ayeres lo pudimos hacer. Te esperamos en Guadalajara con los brazos abiertos, siempre eres bienvenido, y gracias por seguir contando con tu participación. Saludos a tu familia y un fuerte abrazo. Gracias. Voy a preguntar aquí a la audiencia si tienen alguna pregunta para el doctor Jorge. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Y bueno, si no es así, Jorge, muchísimas gracias y un gusto volver a verte. Feliz noche, hasta luego todos mis amigos mexicanos. Gracias.